Reporte 100. Le comentamos que ayer estuvo aquí en Sonora Napoleón Gómez Urrutia, presentó su libro El Triunfo de la Dignidad, pero también tomó protesta a un nuevo sindicato, a la Confederación Internacional de Trabajadores, que ya tiene su comité en Sonora, y justamente quien dirige este comité en Sonora es Mariano Castillo de la Isla, presidente en Sonora de la Confederación Internacional de Trabajadores. Mariano, buenos días, ¿cómo está? Carlos, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio Estéreo 100. Gracias, Mariano. ¿Qué es esto de la Confederación Internacional de Trabajadores? La Confederación Internacional de Trabajadores es una confederación que agrupa varios sindicatos en los cuales pues luchamos por la representación digna de los trabajadores. Sí. En este caso pues nos toca participar acá en Sonora por esta representación. ¿Es una central, así como la CTM? Es una central obrera, así sí. Es una central obrera que buscamos en todo momento consolidar la democracia sindical, la libertad y la justicia laboral para los trabajadores. Sí, esta Confederación Internacional de Trabajadores, ¿qué contratos tiene, por ejemplo? ¿Qué sindicatos agrupa? Por ejemplo, la CTM tiene la mina de Cananea, tiene la Ford, tiene algunas proveedoras de Ford, en fin, y hay otras centrales que tienen otros sindicatos. En este caso, la Confederación Internacional de Trabajadores, ¿qué contratos colectivos tiene la titularidad? En el caso de la Confederación, pues ahorita estamos en varios estados de la República. Sí. Estamos en el ramo automotriz, en el ramo minero, como bien lo saben, en el tema educativo, en el médico. Sí. Acá en Sonora estamos en unas maquiladoras, en un tema de agrícola también. Sí. Y pues recordar que tenemos 3 años que nos constituimos, con 2 años y medio de pandemia, y afortunadamente y gracias a la confianza de los trabajadores, de las y los trabajadores, al día de hoy agrupamos más de 1 millón de trabajadores. Sí, ¿y cómo van a hacer para, digamos, tener más sindicatos en empresas, Mariano? ¿Irán, por ejemplo, a empresas a hablar con trabajadores para que se integren a su organización y entonces convoquen alguna elección para que se disputen el contrato colectivo de trabajo o que se lo disputen a la CTM, por ejemplo? Yo creo que tendremos que analizar sí. A conciencia, pero básicamente los trabajadores, afortunadamente, ellos son los que nos han estado tocando las puertas y buscando. Nosotros, claro que también nos acercamos para que conozcan nuestro proyecto y vean que somos una alternativa real, una alternativa innovadora, un sindicalismo nuevo, y que vean en nosotros un aliado. Más que todo no buscamos crear inestabilidad en las empresas, sino todo lo contrario, buscar puentes de comunicación, participar activamente con los trabajadores en las empresas, pero en estas empresas que son responsables y realmente cumplen con los derechos de los trabajadores y sus obligaciones patronales. Y en ese contexto, ¿qué tiene que ver Napoleón Gómez Urrutia? Napoleón Gómez Urrutia es nuestro líder, es nuestro presidente y secretario general de la Confederación Internacional de Trabajadores. Él nos representa desde la Ciudad de México y él ha ido extendiendo a lo largo del país, pues en cada uno de los estados, la confederación estatal. En el caso de nosotros, el día de ayer nos tocó la fortuna de tenerlo acá después de muchos años que tenía de no venir a Hermosillo, a Sonora, y coincide con un hecho histórico, ¿no? Que estalla la huelga de Cananea el 1 de julio de 1906, y creo que eso fue un evento muy emotivo, y viene, pues él vino muy contento a ver a la gente, a los trabajadores, estuvieron los mineros presentes también, y confiamos en que los trabajadores nos van a dar su voto, van a encontrar en nosotros un aliado y alguien que realmente los va a representar. Sí, porque no había venido Napoleón Gómez Urrutia en tantos años y aquí estaba el conflicto en Cananea en los 90s, en la primera década del 2000, en tiempos de Felipe Calderón, cuando la sección 65 del Sindicato Minero Nacional declaró huelga y luego se vinieron estos conflictos con el gobierno de Calderón, que se extendieron con el gobierno de Peña, desconocieron la huelga en la corte, en fin, ¿por qué no había venido? Juan Carlos, mira, el Liceo Napoleón Gómez Urrutia, como bien sabes, es el líder de los mineros, ¿no? Él representa el Sindicato Nacional Minero dignamente, y pues fue víctima de una persecución política, lo explica muy bien en su libro, en ambos libros, el colapso de la dignidad y hoy el triunfo de la dignidad. Uno habla sobre
sobre esa persecución y todo esto que se vivió desafortunadamente, que en complicidad gobiernos federales con la empresa Grupo México, pues iniciaron esta persecución. Y no fue más que nuestro líder buscó en todo momento hacer justicia por fallas a la seguridad que existían en las condiciones en esas minas, denunciando por homicidio industrial a Grupo México y a su propietario, y eso pues no les gustó y desencadenó una serie de acusaciones falsas que han quedado totalmente exoneradas por la Suprema Corte, que es nuestra autoridad máxima en materia de justicia. Sí. Y él actualmente es inocente de todas estas falsas acusaciones y viene aquí a Sonora, sí, de donde emanaron la mayoría de las órdenes de aprehensión que en su momento estuvieron ahí. O sea, no podía venir a Sonora porque lo iban a detener. No. ¿Era por eso? Exoneradas, ¿no? Ya está exonerado, pero pues antes de exonerarlo estaban vigentes órdenes de aprehensión, entonces por eso no podía venir a Sonora. Así es, él tenía órdenes de aprehensión vigentes en su momento, ¿no? Las cuales quedaron totalmente acreditadas que eran falsas. Sí, lo que no ha quedado todavía concluido es lo de los $55 millones. Hay un grupo de mineros que le exige a Napoleón que les pague ese recurso. Napoleón dice que sí se repartió ese dinero y hay un litigio que tiene años y años y años y años y no termina por resolverse. De hecho, hasta hubo una mesa donde estuvo el presidente de la República en Cananea, en donde se atendió a este grupo de mineros inconformes con Napoleón por el reparto de los 55 millones. Si estos mineros acuden con usted a la Confederación Internacional de Trabajadores para que usted los defienda, ¿los va a defender? La Confederación Internacional de Trabajadores, Juan Carlos, abre sus puertas para cualquier trabajadora o trabajador que confíe en nosotros y quiera que lo representemos. El tema de los 55 millones de dólares creo que han quedado ya acreditado, ¿no? ¿Dónde termina esto? Es un tema del sindicato minero. Pero no está concluido, ¿no? Está concluido, el asunto ya está concluido, el senador ya lo explica detalladamente. No, pero jurídicamente siguen abiertos los procesos, porque pues va así como que ponen recursos de una parte y la otra y todavía esto no concluye, o ya está, es un caso cerrado. La Junta Federal emite el laudo y después los tribunales colegiados nos dan la razón y ahí está un peloteo, pero... Entonces no está concluido. Como bien lo ha dicho el senador Napoleón Gómez Urrutia, ahí pero entonces no está concluido. El asunto está concluido. Actualmente se encuentra en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sí, en los cuales ya se encuentran en mesas de negociación con Gobernación para darle una solución. A ver, pero me dijo, hay un laudo y las partes están inconformándose con el laudo. El laudo que emitió la Junta de Conciliación Federal ya fue ganado. ¿Por quién? ¿Por los mineros o por Napoleón? No, por Napoleón, por el sindicato minero. Sí. Por el sindicato minero. Así es. Y entonces, ¿ese laudo ya es concluyente, es definitivo? ¿Ya no hay ninguna controversia con respecto a ese laudo? Yo creo que aquí el tema jurídico del cual estamos platicando, Juan Carlos, le corresponde más al sindicato minero. Pero me voy a brincar ese tema y te voy a comentar que la autoridad ha sido enfática de una manera, la autoridad laboral, en el caso de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ha sido insistente en emitir laudos en complicidad con algunos funcionarios, desafortunadamente. No soy el adecuado ni el vocero para dar este tipo de información. ¿Las juntas actuales de esta administración de López Obrador? En la Secretaría del Trabajo han habido algunos conflictos ahí por los cuales se siguen emitiendo este tipo de laudos. Sí. Pero afortunadamente la Secretaría, los tribunales colegiados nos han dado la razón. Sí. Pero te repito, Juan Carlos, esto es un tema del sindicato minero. Nosotros somos la Confederación Internacional de Trabajadores, que bien es cierto, nuestro presidente y secretario general es el licenciado Napoleón Gómez Urrutia, el que nos representa. Sí. Nosotros estamos orgullosos de formar parte. ¿Usted va a ser el nuevo Javier Villarreal? ¿Perdón? ¿Usted va a ser el nuevo Javier Villarreal? De ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros venimos con un sindicalismo moderno. Sí. No venimos de ninguna manera a buscar un golpeteo ni a subirnos a ningún ring, únicamente al de defender los derechos de los trabajadores. Esa es nuestra misión y no permitir
que se les vulnere, que estén jornadas excesivas, que no tengan salarios dignos, salarios bien retribuidos, que no se respete el derecho de las mujeres, y creo que desde ahí es nuestra... ¿Y eso no lo respeta la CTM y Javier Villarreal? Desconozco si lo respeta o no lo respeta. Lo que sí sabemos es la exigencia o el reclamo de los trabajadores que de alguna manera han venido a tocar las puertas con nosotros, a pedirnos ayuda. ¿Por qué? Porque son víctimas de paros ilegales, ¿verdad?, que se han sufrido en el Estado, y que dicen, oye, pues nosotros no queremos perder nuestras fuentes de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces a capricho de líderes sindicales pues buscan obtener beneficios personales, y eso es lo que pues los que pagan los platos son los propios trabajadores. Y prueba de ello, Juan Carlos, que estamos cerca de que inversiones aquí en Sonora se vayan a otros estados. ¿Por qué? Porque sienten inestabilidad en este tema, ¿verdad? Sí, Pedro Aces, que fue senador de la República, suplente de quien fue el director del Seguro Social, pero ya cuando regresó el director del Seguro Social al Senado, pues dejó de ser senador. Intentó también, o ha intentado también, hacer una central así parecida a la CTM o a lo que están también haciendo ustedes en la Confederación Internacional de Trabajadores, pero como que se apagó de pronto. ¿Pedro Aces también está involucrado con ustedes o es punto y aparte? No, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero él encabeza otra confederación, que es la CATEM. La CATEM, el cual ya tiene su líder aquí en Sonora, a una mujer muy inteligente, por cierto, y ella pues llevará la representación de esa confederación. Nosotros somos otra alternativa. Nos preguntan a veces, oye, ¿ustedes vienen a desplazar a los sindicatos, de las confederaciones, o vienen al golpeteo? Te digo que no, Juan Carlos, esa no es nuestra misión. Nuestra misión, como te comenté en un principio, y lo dijo ayer el senador Napoleón Gómez Urrutia en la presentación de su libro en el Palacio de Gobierno, ahí en el Jardín Central, que nosotros venimos a trabajar a favor de los trabajadores, poner una opción distinta para los trabajadores. Si la CTM fue consentida de gobiernos priistas y panistas, la Confederación Internacional de Trabajadores ahora será la consentida de gobiernos morenistas. No creo, Juan Carlos. Yo creo que lo que tenemos que buscar es ser los consentidos de los trabajadores, ¿verdad? Sí. Que confíen en nosotros y que vean realmente una representación. No podemos pensar, desafortunadamente, hay emplazamientos a huelga que inician ciertos sindicatos cuando todavía ni siquiera empieza la obra, cuando ni siquiera empieza un negocio, no se abren las puertas de una empresa. Y eso es como si dijeras, tú vamos a negociar y te ponen un arma en la mesa y te sientas a negociar pues ya con cierto temor, ¿verdad? Aquí no buscamos eso, aquí buscamos realmente extender puentes y canales de comunicación confiables con las empresas, pero siempre y cuando estas también demuestren su grado de responsabilidad y compromiso, ¿verdad? No vamos a consentir empresas que buscan contratos blancos o que buscan acuerdos por debajo de la mesa. Siempre hay que ser muy transparentes, y por eso el senador nos ha encomendado mucho buscar la participación activa en los consejos de las empresas como vocales para poder ser conscientes y solidarizar, tener solidaridad en tiempos difíciles. Tampoco se trata de ahorcar a la empresa, pero también hacer valer un derecho cuando los trabajadores están siendo... En donde me parece que se parecen mucho es en el culto a la personalidad, Mariano Castillo de la Isla. Yo me acuerdo a don Fidel Velázquez cómo le rendían culto a su personalidad, y también a dirigentes de la CTM. El exgobernador Beltrones, había un culto a la beltronalidad, dirían, hace unos años, y que cada vez que venía era como un culto a la personalidad. Napoleón parece que también le hacen culto a la personalidad. ¿Por qué tanta veneración, adoración al personaje? En eso sí se parecen a la CTM. Demasiado culto a la personalidad. ¿Por qué? ¿Es un santo? ¿Es un iluminado? O sea, ¿por qué tanto culto a la personalidad de Napoleón? Mira, Juan Carlos, yo te puedo comentar que yo tengo la fortuna de conocer al senador hace unos 15 años más o menos, personalmente, desde que inició su problema aquí en México, que tuvo que salir como víctima de una persecución. Y me tocó vivir de cerca esa persecución,
trabajamos mucho en solidaridad con él, y los mineros en todo momento se mantuvieron firmes. Sí. Lo ratificaron como secretario general a distancia, aún y cuando tú sabes que los liderazgos a distancia, pues si no son liderazgos genuinos, pues se caen, ¿verdad? Yo te puedo decir que Napoleón es un héroe del sindicalismo. Lo han visto la comunidad internacional, los sindicatos internacionales más grandes del mundo, porque conocen su trayectoria y saben que realmente lucha por los intereses y los derechos de los trabajadores, y lo demostró. Se afrontó a 3 gobiernos, bueno, vamos a decir, al de Calderón, al de Vicente Fox, al de Calderón, con todo un aparato encima, con acusaciones falsas, como bien lo ha dicho él en su libro, que ahí está el misterio, y por lo cual les recomiendo que compren ese libro para que conozcan la verdad de la historia, porque por muchos años aquí en Sonora escuchábamos en todos los medios de comunicación que Napoleón Gómez Urrutia se había robado $55 millones, pero a conforme se fueron acreditando los hechos y se fueron desvirtuando todas estas acusaciones, ahí ya no se informó a la gente, ¿verdad? Entonces creo que es importante conocer la otra cara de la moneda. Sí. Entonces sí es un héroe, Napoleón, a mí en su definición. Yo conozco, que tengo esa fortuna y que conozco a la gran mayoría de los compañeros mineros, porque me ha tocado estar de cerca. Me tocó estar de cerca en Cananea, en la sección 65, con el aquel entonces líder nato Sergio Tolano, que en paz descanse, sí, y todos los dirigentes. Yo creo que ese liderazgo y esas porras que le echan son de verdad, ¿eh? Aquí no hay nada practicado ni programado. La gente de verdad admira y respeta al senador, porque ha luchado a capa y espada por ¿Del tamaño de qué figura histórica sindical en México es Napoleón Gómez Urrutia? Yo creo que él traza una nueva historia en el sindicalismo. Sí. Ahora como senador, pues ha llevado reformas históricas en materia del trabajo que estaban dormidas, ¿no? El tema de la subcontratación, el tema de las trabajadoras domésticas de afiliadas al Seguro Social. Ahora están buscando los días de vacaciones, incrementarlos. Las negociaciones en los contratos colectivos, los incrementos salariales han sido históricos también, son los más altos en todo el país. Sí. Entonces los trabajadores que tenemos la fortuna de colaborar con el senador, pues realmente decimos, nosotros estamos orgullosos de formar parte de esta confederación, los mineros del sindicato minero, y lo que buscamos nosotros, nuestra misión es que los trabajadores digan, queremos participar y formar parte de la CIT. Sí, también coincide con que Napoleón también es un dirigente sindical con recursos económicos, así como pues los de la CTM, ¿no? O sea, también hay coincidencia en eso, ¿no? Yo no sé cómo le hacen los líderes sindicales para tener tanta lana, ¿cómo le hacen, Como te digo, con mi experiencia y en lo digo, porque son obreros, ¿no? Son obreros, ya ahí por Carlos Romero de Champs, por ejemplo, el Baester Gordillo, yo creo que Fidel Velázquez, creo que no podríamos juzgar. Son muy buenos, son muy buenos para hacer lana, no sé cómo le hacen estos obreros. Bueno, yo creo que sería como decir, oye, todos los políticos son ricos, ¿no? Digo, hay buenos y hay unos no tan buenos. Sí. En el caso de Napoleón, pues es un líder que ¿Es un líder pobre? Yo creo que es una persona sumamente rica en conocimiento. No. ¿Es un líder pobre en dinero? ¿Perdón? ¿Es un líder pobre en dinero? El sindicalismo minero que representa a Napoleón, buscamos mineros ricos, pero ricos en capacidades, en seguridad e higiene, en capacitación. Sí, pero ¿es un minero que vive con un sueldo de minero o cómo? Vive con un sueldo de minero, con el sueldo que recibe. Así como Romero de Champs, que viajaban sus hijos a Europa y así. Ahí sí, no, la verdad no tuve no pude conocer. Bueno, es una duda genuina que siempre he tenido. ¿Cómo le hacen los líderes sindicales para tener tanta lana? Bueno, Mariano Castillo, presidente en Sonora de la Confederación Internacional de Trabajadores, pues deseamos que le vaya muy bien en su nuevo encargo y que de verdad represente a los trabajadores y no se nos vaya a convertir en un líder eterno, que no más la muerte lo vaya a separar del cargo, y un líder enriquecido como los que conocemos en Sonora. Muchas gracias, Mariano. Oye, Juan Carlos, nada más un comentario, ya aprovechando. Sí. De ninguna manera buscamos liderazgos eternos. Mi compromiso es por el tiempo que nos establecen los estatutos y darle la oportunidad y el paso, y te pido que grabes esta va a quedar grabada, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Y darle la oportunidad a otras personas, a nuevos compañeros,
que vengan y ocupen estos cargos. Te agradezco mucho, Juan Carlos, y estoy a tus órdenes cuando sea necesario para poder platicar de los temas sobre la Confederación Internacional de Trabajadores. Muchas gracias, Mariano Castillo de la Isla, presidente en Sonora de la Confederación Internacional de Trabajadores. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.